Vamos a ver, está cargando. Ya. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Te saluda Randall Carballo a través de Alternativas, un nuevo método al cual nos tenemos que adaptar debido a la pandemia del COVID-19. Así que es un gusto saludarles a ustedes a través de nuestra página. Un gusto estar compartiendo una vez más acá, como los viernes teníamos de costumbre, para poder informarlos bastante a través de Alternativas y Radio 16. Quiero darle la bienvenida a nuestro equipo de hoy. También más adelante vamos a presentar el invitado especial de esta noche, y empezando con May. Hola, muy buenas noches. Bueno, bienvenidos a nuestro programa ya desde esta modalidad que hemos venido viendo que se adapta, digamos, en los diferentes programas, precisamente por la situación que estamos viviendo. La idea es transmitirlo por acá, que también lo puedan escuchar por radio, ¿verdad? Estén atentos y atentas, y trataremos en la medida de lo posible de todos los viernes estar aquí con un programa más, con invitados en diferentes temas. El día de hoy traemos un tema muy importante sobre la transversalización del Seguro Social, y también vamos a recordar con nuestro querido Panga la conmemoración de la lucha estudiantil contra el COA, ¿verdad? Hoy es 24 de abril precisamente, entonces también vamos a estar hablando de ese tema. Bienvenidos y esperamos que aprovechen muchísimo el programa de hoy. Elías. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Un gusto de verdad volver por este medio. Yo creo que ha sido pues uno de los puntos positivos que podríamos mencionar de esta pandemia, que el ser humano de alguna u otra forma se adapta, es sumamente inteligente y puede salir adelante, ¿verdad? Creo que es otra opción y alternativa que nos podría permitir salir adelante de otros temas que hoy en día pues, nos acongojan, pero sin duda alguna muy contentos de volver acá por este medio. Contarles que ya Mario ahorita se conecta, me menciona que está saliendo de la sesión de la Junta, entonces que en cualquier momento está con nosotros. Bueno, muy buenas noches, realmente pues ante todo lo que deseo es que todas y todos allá en sus hogares estén muy bien, que estén resistiendo esta situación particularísima. La generación nuestra ha sido muy privilegiada de alguna manera, o mejor aún, históricamente ha vivido cosas increíbles, ¿verdad? Nos tocó vivir en el caso mío, ¿verdad? Que soy definitivamente el más viejo, en la postguerra, después la llegada del hombre a la luna. Bueno, si fue verdad, espero que no nos estén mintiendo muchos caballos, ¿verdad? La llegada del hombre a la luna, después el cambio. Una cosa muy interesante que se nos ha ido siempre mencionar en general es que quienes estuvimos vivos en 1999, el 31 de diciembre de 1999 a la medianoche, se cambió el segundo, el minuto, la hora, el día, el mes, el año, y viene lo particularísimo, el siglo. Una experiencia única, definitivamente, que fue el milenio, ¿verdad? Pasarán más de 1000 años, como dice la canción, antes de que alguna generación vaya a experimentar lo que experimentamos, ese paso del 31 de diciembre del 99 al 1 de enero de 2000, ¿verdad? Y otro montón de acontecimientos, la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, etcétera. La revolución cubana, la revolución sandinista, el triunfo de Allende en Chile, la primera revolución electoral de 1970, perdón, y obviamente la pandemia. Lo más malo de la historia y más antipopular pues, que tenemos en este momento, realmente no, eso lo digo bajo mi responsabilidad. Y esta pandemia que una de dos no se va a volver a repetir hasta entre 100 años, o nos tendremos que acostumbrar
a la evolución del coronavirus, o el SARS-2, o el COVID-19, no sé cómo se llama ese encierro, ¿verdad? Y ojalá que efectivamente, ojalá que efectivamente hayamos creado todas las resistencias para soportar el asunto. Lo que ha salvado realmente Costa Rica no es exactamente el gobierno, sino las luchas que dimos o que dieron nuestros antepasados y que conformaron o que lograron materializar la garantía social, la Caja Costarricense de Seguridad. Luego, etcétera. El Estado social de bienestar o el Estado de bienestar. Obviamente es un Estado que representa, y eso con la socialdemocracia, y que representa, y a la lucha, sobre todo, bueno, gracias a la lucha del pueblo costarricense, que representa al pueblo gobernándose en su propio beneficio, ¿verdad? Es decir, el pueblo con sus esfuerzos se ha ganado un gobierno, y se lo ganó, un gobierno que gobernara para el pueblo y no para los argüelles. Ha hecho soportar la pandemia es los restos de bienestar que durante mucho tiempo tuvimos en Costa Rica, gracias a gente tan visionaria como perdón, el doctor Calderón Guardia, que venía para nada, definitivamente, ¿cómo se llama? El arzobispo, aquel famoso Monseñor Sanabria, Manuel Mora, ¿verdad? Su fotogeia, ¿verdad? Y lógicamente, pues Figueres, padre, ¿verdad? Figueres Ferrer, que un vivazo el tipo, ¿verdad? Y decidió proteger toda esa situación. Salvo, recuerden el pacto de Chumogó, ¿verdad? Lo que no cumplió fue la ilegalización de, bueno, lo que no cumplió adecuadamente fue que prometió no tomar ninguna represalia contra el Partido Comunista y lo ilegalizó. Pero, ¿qué tiene que ver todo eso con la celebración o la conmemoración del 24 de abril? Hoy publiqué un artículo que a la vez había publicado en 2016, que se llama 24 de abril a 1 de mayo, de los estudiantes a los trabajadores. Por cierto que ahora que la federación está en manos de gente progresista, sugiero muy respetuosamente que tomen ese lema, y ya lo habían tomado las anteriores federaciones progresistas. 24 de abril a 1 de mayo. Meter en esa semana, el 24 de abril, el 1 de mayo, la semana universitaria. De los estudiantes a los trabajadores. Es decir, el 24 de abril de 1970 fue un movimiento en el que quienes estábamos ahí primeros fueron los estudiantes. Ahora, ¿qué pasaba en ese momento? En síntesis, el gobierno entreguista de la época, que era el de Unificación Nacional, encabezado por decidieron entregar el Valle del General a una transnacional que se llamaba la Compañía Americana de Aluminio, Aluminum Company of America, COARDA, y todo el Valle del General para que explotaran la bauxita, que es la materia prima de la que se extrae el aluminio. Y, por cierto, mucho gusto, Mario, mis respetos, un saludo tremendamente afectuoso y un abrazo pandémico a la distancia. Se integra, don Mario. Hola, hola a todos, todas y todos. Les ruego que lo interrumpa mi amigo Panga, porque así es como yo lo conozco. Me dicen el nombre completo, me dejan. Pero es que acabo de terminar una reunión de junta directiva de la caja y por eso mi atracción. No, Mario, definitivamente no hay ningún problema. Y ya termino. Más bien, yo sé que tenemos muchas cosas que decir respecto al tema que estoy desarrollando. Entonces les decía que el gobierno de Trejos, Fernández, sí, Unificación Nacional se llamaba el partido, decidió entregar, así olímpicamente, ¿verdad? Obviamente, ahí mediaron mordidas de todo tipo, ¿verdad? Ya sabemos cómo son los costarricenses, que se venden muy fácilmente. Entonces decidieron llegar a ese valle para que lo explotara el COA, bajo una modalidad horripilante que se llama contrato ley, ¿verdad? Se llama contrato ley,
que sencillamente el contrato de ley era de tal entrega, y don Mario lógicamente conoce muy bien el asunto, yo, era de tal nivel de entrega en los contratos de ley que el terreno que se les entregaba pasaba a ser una colonia de la compañía extranjera, como sucedió con la bananera allá en zona sur, y obviamente en el Atlántico, pasaba a ser territorio entonces de la bananera o de la compañía extranjera, dígase de los Estados Unidos de América. Allí la ley de Costa Rica no funcionaba. El contrato de ley era tan enriquecida que convertía a esa zona que recibía la transnacional en una colonia, una neocolonia, ¿verdad? Bueno, la Federación de Estudiantes de aquella época, bastante progresista, se dio cuenta de cómo estaba la institución, empezó a estudiar a fondo la legalidad y ilegalidad del contrato. Estudios muy serios se hicieron y demostraron que el contrato era totalmente ilegal. Entonces empezó la lucha, pero una lucha que no solamente fue de la federación, sino que se fueron uniendo estudiantes de todo nivel, de primaria, de secundaria, en fin, bueno, no había más federaciones, porque no había más universidades en ese tiempo. El pueblo se fue integrando, las organizaciones populares, etc. Y el movimiento fue total. El 24 de abril, con eso ya voy terminando, la Asamblea había tomado la decisión, la Asamblea Legislativa, de aprobar o improbar el contrato de ley. Entonces nos fuimos todos para la Asamblea Legislativa. Recuerdo que el 24 se armó un ambiente maravillosísimo en la universidad, todo el mundo haciendo pancartas, todo el mundo haciendo de todo, ¿verdad? Y bueno, ya ahora señalada, como es la película aquella, ¿verdad? Marchamos hacia la asamblea, rodeamos la asamblea y empezó la discusión y desgraciadamente, ¿verdad? Aunque era muy de esperar, se aprobó el contrato. Entonces ya aquello ya no lo pudimos soportar. Nos avanzamos sobre la asamblea y la policía obviamente había coordinado toda aquella situación, se armó la remolina terrible. Hay un montón de anécdotas que pudiésemos contar. Gases venían, batonazos, nosotros tirábamos todo lo que teníamos a mano, ¿verdad? Adoquines, todo lo que había, bueno, piedras, todo tipo de aquello, ¿verdad? Y al final fue una regateada terrible, ¿verdad? La llevamos, pero con mucho amor, con mucho cariño, definitivamente, con mucho amor, ¿verdad? Son los leñazos que le sirven a uno para formarse, definitivamente. Se aprobó la ley, maldita esta, 200 estudiantes detenidos, heridos, bueno, aquello fue un despelote terrible, una masacre terrible. Y lo bueno de todo fue que el contrato de Lenin era tan deliberadamente antipatriótico que el gobierno de Costa Rica no pudo cumplir el asunto. Además, entró Figueres, allá en ese año coincidía el cambio, ¿verdad? Entre José Joaquín Fernández y José Figueres Ferrer. Entró Figueres Ferrer, como sabemos, es un vivazo, se dio cuenta que ahí no había ambiente, y en fin, la Alcoa terminó por desaparecer. Y la gran ganancia fue que desaparecieron también los contratos de ley, y por eso hemos llamado siempre a dignificar esta fecha, y que está muy bien representada con una frase muy bonita que dice, está ahí en la plaza 24 de abril, si es que no la han quitado, no han quitado el rotulito que dice, violar la ley del imperio es defender los derechos de la patria. En este momento tiene total vigencia esa frase, ¿no? Violar la ley del imperio es defender los derechos de la patria, porque en este momento quieren entregar así literalmente la patria a los grandes ricos nacionales y transnacionales. Y cuando digo patria me refiero a todas las instituciones y obviamente a la caja. Pero eso mejor que hable de don Mario, ¿verdad? A la caja la quieren entregar totalmente, privatizando la ¿verdad? Y privatizando todo lo que nos quedó del estado de bienestar, entregándolo a manos privadas, ¿verdad? Y por eso la lucha del Cuba está hoy más vigente que nunca, ese espíritu de defender la patria nuestra, ¿verdad? Que tanto nos ha costado, que hemos construido como pueblo y que nos pertenece. Pero ya definitivamente me callo, porque si no seguiría hablando aquí toda la noche. Gracias por el espacio. Don Mario. Don Mario, el audio.
Me picó un poquito, hay un poquito de Alcoa que es interesante. Efectivamente, en los contratos ley que estaban en la Constitución se eliminaron en el gobierno de Rodrigo Carazo. A mí me tocó el honor de votar a favor de esa eliminación, porque en ese momento yo era diputado. Hay un enigma. Dicen que por qué Alcoa no se estableció en Costa Rica. Una de las hipótesis que don Pepe puso cosas difíciles, pero otra hipótesis que he escuchado es que Alcoa utilizó la tramitación de ese contrato aquí para chantajear a Jamaica, porque Alcoa tenía explotaciones en Jamaica y quería que Jamaica le ampliara las concesiones. Entonces empezó a usar la negociación de Costa Rica para obligar a Jamaica a hacer. Es una hipótesis, eso tienen que investigarlo los especialistas. Y la otra cosa es que a raíz del Alcoa, determinando que había lumina en el Valle del General, allá en Pérez Celedón, allá, don Danilo Duerg, en mi juicio es el último presidente socialdemócrata de Costa Rica, a pesar de que me metió a la cárcel 3 meses, yo pienso que Daniel creó a Lunasa, porque con electricidad y bauxita, teníamos ya la bauxita, según las exploraciones, en el Valle del General y tenemos suficiente electricidad para producirlo. Pero después, y aquí pues hay que señalarlo, don Rodrigo Carazo inició la privatización de las empresas que había impulsado crear don Daniel Oduber, que, repito, eran empresas estratégicas muy importantes, y esa privatización se concluyó en el gobierno de don Luis Alberto Monge, con unos $1 millón diarios que le daba la idea al gobierno, pero se los daba al Banco Central. El Banco Central se los devolvía en colones, y con eso la idea tenía una financiera mediante la cual financió la venta de las acciones de Lunasa, de Fertica, de Sempasa, etcétera, y terminó con un proyecto que era muy importante para el país, como incluso Transmesa, Fertica, Lunasa, Sempasa. Vean que todas empresas estratégicas terminaron siendo todas privatizadas. Eso, digamos, en términos generales, porque uno se pica cuando de estas cosas. Bueno, algunos son hechos concretos. El $1 millón que recibía el gobierno de Luis Alberto Monge es absolutamente corroborable, ¿no? $1 millón. Y termino con esto para no aburrirlos. Ahí se define el papel del Departamento de Estado en relación con Costa Rica. La pregunta, ¿por qué no le dieron ese $1 millón diario al gobierno de Rodrigo Carazo? Si le hubieran dado ese $1 millón al gobierno de Rodrigo Carazo, no habríamos tenido esa crisis del carazazo que decían. Porque el pleito fue entre Reagan y Carazo por las relaciones políticas con Nicaragua. Y entonces, ahí hubo un pleito. Don Rodrigo ahí sí se lució como un gran gobernante, son los 2 últimos años de su gobierno, y el Departamento de Estado le pasó la factura a don Rodrigo Carazo, y la prueba contundente es que terminando don Rodrigo Carazo, por decir, al día siguiente el gobierno de Luis Alberto Monge recibía $1 millón al día. Que, dicho sea, perdonen, porque es que esto era $1 millón que le daba el gobierno de Estados Unidos al Banco Central para que el Banco Central pagara deuda externa con los bancos norteamericanos. Y el Banco Central le devolvía a AID esa plata en colones. Y con eso crearon una cosa que se llamaba FINTRA. Incluso don Luis Alberto puso un requisito, y era que privatizaran esas empresas dando participación social a las cooperativas, incluso a los sindicatos. En ese tiempo yo era dirigente sindical y llegaron a ofrecerme para el sindicato acciones de Fertica. Y cuando yo dije, pero vamos a pagar nosotros esas acciones, dice, no, nosotros le prestamos la plata, pero para ese préstamo, no, con las utilidades de Fertica usted paga el préstamo. Y
hubo dirigentes, organizaciones sindicales que adquirieron esas acciones. Voy a poner un precio figurado en 10 colones la acción hoy, y a los 3 días llegaba un inversionista privado y le decía, le ofrezco 15 colones por la acción. Y las organizaciones las vendieron porque se ganaban un 50, claro, sin poner un 5. Pero de esa manera, estos se quedaron en manos privadas. Sarasa, una corrupción con Carlos Andrés Pérez, y por eso al final terminó siendo propiedad del gobierno venezolano, como sigue siendo en este momento Valurasa. Pero bueno, yo digo que pica uno. De eso se trata. Recordé que los filósofos somos, como decía Sócrates, y los filósofos y los viejitos. Que la misma nota, como decía Sócrates, el tábano de Atenas. Picamos, ¿verdad? Para ver si se despierta esta carajada, definitivamente. Mario, por cierto, bueno, un último detallito. Lo irónico, lo cínico de Luis Alberto fue que a la vez, ¿recordás? Hizo la misión donde declaraba que Costa Rica país neutral. Ajá, y se fue por toda Europa, era en un borracherón terrible, etcétera, etcétera. Bueno, el libro blanco. Bueno, antes de continuar, queremos saludar a varias personas que nos están escuchando. Don Vinicio Alfaro le manda un saludo muy especial a su profesor de filosofía, Vinicio de Naranjo, gran compañero, sin duda alguna. Don Carlos Vega, de Grecia, también nos saluda un grupo de Florida y vamos a ver, por ahí tenemos varios compañeros ya conectados que están interactuando y posiblemente vamos a estar respondiendo preguntas por este medio de las que hagan en Facebook, entonces para que estén atentos y atentas a los comentarios de Facebook, ¿verdad? Y los vamos a estar compartiendo. Ya para iniciar con nuestro tema de fondo, don Mario, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, y por abrir este espacio. Tal vez quisiéramos iniciar consultándole desde la Junta Directiva cómo se ha vivido estos últimos mes y medio en el que hemos tenido una dinámica completamente distinta y en el que sin duda alguna la Caja Costarricense del Seguro Social ha sido la que ha asumido pues una parte importante y es nuestra primera línea de defensa ante la situación de emergencia que vivimos. Y sin duda alguna eso implica un cambio en la dinámica de la Caja, ¿verdad? Queríamos tal vez que inicie comentándonos por ahí y podríamos más adelante comentar la situación que sucedió el miércoles en la Junta Directiva, ¿verdad? ¿Cuál es el tema económico de la Caja que nos preocupa tanto, la que siempre nos ha preocupado y por supuesto en este contexto mucho más? Así que, don Mario, lo escuchamos, adelante. Muchas gracias, Maylin, y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Bueno, lo que la Junta Directiva ha hecho es esencialmente respaldar el trabajo extraordinario de las compañeras y compañeros en los centros prestadores de salud y atención. Tenemos que tomar en cuenta que a pesar de que tenemos pocos contagiados, relativamente en relación con otros países, casi la cuarta parte son compañeras o compañeros de la Caja, porque son los que están en contacto con la atención. Es un trabajo destacable que no se limita solo a la atención de los contagiados, sino que aquellos, por ejemplo, psicólogos del Hospital de Niños están llamando a las casas para conversar con los niños y asesorar a los padres en esto de la cuarentena. Y lo mismo se trabaja con psicólogos para trabajar con algunos enfermos que están en las casas, que no todos los enfermos están hospitalizados. Depende del nivel de enfermedad, depende de las condiciones que hay en la casa, de la posibilidad que el enfermo esté en la casa. Se considera que es mejor que esté en la casa, salvo que esté muy grave, que tendría que entrar ya a una unidad de cuidados intensivos o a un control hospitalario. Y hay alguna gente que, como sabemos, no tiene condiciones en la casa para mantener un aislamiento adecuado
incluso en algunos de esos casos se ha pensado en contratar hoteles para poder tener al paciente en una habitación separada. Bueno, se han hecho muchos esfuerzos y la Junta Directiva lo que ha hecho es apoyar a la administración, a los gerentes, al presidente ejecutivo en esas acciones. También ha decidido colaborar en el tema económico. Por ejemplo, bueno, se propusieron una serie de facilidades para los arreglos de pago de los morosos, se aprobó una forma para que las personas que tienen préstamos hipotecarios con IBM, porque IBM presta a la gente para construir casa, puedan trasladar sus cuotas al final del préstamo, de manera que no les aumenta la cuota y durante 3 meses o más puede ser que no puedan pagar su cuota de la hipoteca. Bueno, esas son medidas en general que se han tomado. Además, se ha invertido mucho en equipamiento. Aquí hay algunas críticas que uno ve en redes sociales, ¿verdad? Es que ¿por qué convirtieron el Senare en un hospital para la pandemia si solo se están usando 5 o 6 camas? La pregunta es, bueno, ¿y si se necesitaran 50? ¿Dónde los ponemos? El asunto era prever. ¿Cómo hace uno para saber? Afortunadamente, ¿verdad? Si mañana no son 200, ahora vamos a ver dónde los ponemos. No, hay una previsión para poder resolver eso. Lo mismo cuando nos dicen de los equipos de protección y de lo que se va a comprar en China. Vean lo que pasa. Yo oigo críticas de la gente. China le dona a la caja una cantidad de equipo. Pero no es que le dice a la caja, tome la plata para que usted vaya a comprar. No, China le compra a una empresa china y esa empresa china le entrega el equipo a la caja. Pero esa empresa china tiene un contrato con DHL para llevar el equipo hasta los hangares de los aeropuertos. No es que la caja contrata a DHL, ¿no? Entonces, mira, y aquí critica y después dice, pero ¿por qué 3 aviones y no uno? Si uno podía traer todo, no. En uno no cabe. Se necesitan 3 aviones que vienen completos y además, ¿por qué tan caro? Bueno, porque resulta que las rutas tradicionales no se pueden usar, porque si usamos la ruta tradicional hay que pasar por Estados Unidos y en Estados Unidos Trump tomó la decisión de que avión que llega con equipo médico lo decomisan, vaya, y no lo entregan. Entonces tuvimos que diseñar una ruta que pasa por México y creo que hoy, no sé si he visto, si me han informado hoy o mañana, estaba ya llegando el primer avión. De nuevo nos dicen, pero ¿por qué tantas pruebas? ¿Pero por qué tantas máscaras? Bueno, ¿qué pasa si las necesitamos y no las tenemos? Es un poco lo que hemos hecho hasta ahora. No sé si hay alguna pregunta sobre este tema o si vamos más o menos mal. Súper bien, súper bien. Son datos que incluso no conocíamos como tan. Creo que por ahí había una pregunta, Meili, no sé si la abuela tenés ahí, que están haciendo. La tengo a mano. Y déjeme para abrirla por aquí. Tenemos una consulta sobre, vamos a ver, no, Elías, no la tengo a mano, se me perdió, se me fue. Aquí está. Preguntan sobre la hidroxicloroquina, que se habla de que el presidente de la Caja anunció un pago sobre esto y ha sido criticada en Estados Unidos. Entonces están haciendo una pregunta por ahí, antes de entrar incluso al tema, digamos, sobre digamos, lo que ha venido pasando con el tema económico de la Caja. Tal vez, no sé si don Mario tiene información al respecto. Tengo que ser muy transparente, yo estoy economista. Muy bien. Y eso sinceramente se me escapa. Yo he escuchado las explicaciones de Román Macaya, que tiene una formación muy elevada en ese campo, y bueno, justifico que no es como se plantea en las críticas. Pero incluso hoy le hicieron una pregunta, porque hoy había una conferencia de prensa,
hicieron esa pregunta, una explicación muy técnica que yo no me atrevo a reproducir. Sería bueno que tal vez en algún momento se la hagan a él o al gerente médico. Claro, claro, no, incluso nosotros podríamos a los compañeros que están consultando hacerles llegar la transmisión de la conferencia donde don Manuel Macaya da explicaciones específicamente sobre el tema. Muy bien, pero les ruego que me disculpen, pero... Perfecto, no, muchísimas gracias, por supuesto. Zapatero a tus zapatos. Por supuesto. Elías. No, tal vez, Mario, queríamos también comentar sobre la situación que se ha venido dando en los últimos días, ¿verdad? Sobre la publicación que usted hace en Facebook, ¿verdad? Y que, pues, genera alarmas importantes en diferentes sectores por la situación de la caja desde el punto de vista económico, ¿verdad? Donde nos pone a pensar cómo es posible, ¿verdad? Que la caja como tal, que es la primera línea de defensa ante esta pandemia, tenga básicamente una negativa por parte del gobierno para buscar fondos, principalmente en un contexto en el que se ha flexibilizado algunos pagos, ¿verdad? De las cuotas. Entonces, tal vez si nos podrías hablar un poquito sobre esa situación, cómo fue que se dio, y contarnos un poquito para entender el contexto. Con mucho gusto. Muchas gracias. Antes de la pandemia, hicimos una reunión en la Junta Directiva con el señor ministro de Hacienda y con la ministra de Educación. Y ahora explicaré por qué con la ministra de Educación. Y le planteamos al señor ministro de Hacienda la deuda histórica que tiene el gobierno con la plata. Y lo que le propusimos, como a cualquier deudor, es que negociáramos un arreglo de pago. ¿Qué proponía el gobierno? El señor ministro fue claro en decir, no puedo hacer nada. Antes de la pandemia. Ahora, y uno siempre puede equivocarse. Yo estoy tratando de ser lo más objetivo posible. No estoy agregando nada, a pesar de que alguna gente pone en tela de duda eso. Pero eso, yo trato de ajustarme absolutamente a los hechos. En esa oportunidad, a pesar de que tuvimos un intercambio ahí en Junta, porque bueno, empieza a elevarse un poco, poniéndose uno pesado en el terreno económico la discusión, pero yo tuve una posición tranquila porque ya estábamos hablando de la necesidad de buscar un diálogo más amplio. Entonces yo dije, bueno, vamos a tener paciencia. Se vino la pandemia y las consecuencias son las siguientes. Los gastos se dispararon y los ingresos cayeron. Y los ingresos cayeron porque hay un efecto sobre el empleo muy fuerte. Además, la Junta Directiva bajó las bases mínimas contributivas. Explico esto muy brevemente. Hay un estudio actuarial. Si yo gano 250,000 colones y reporto 250,000 colones, antes de la pandemia, la caja le va a decir, pero usted tiene que cotizar sobre 280,000, que es la base mínima contributiva. Eso no es un cálculo caprichoso, sino es un cálculo actuarial para tratar de lograr el equilibrio entre las cotizaciones y las prestaciones de servicios que hace la caja. Lo voy a poner como un ejemplo. Si 20,000 personas cotizan sobre 1,000 colones y 10 sobre 20,000 y todas tienen los mismos derechos, tenemos un desequilibrio obviamente entre servicios e ingresos, ¿verdad? Entonces hay que equilibrar de alguna manera ingresos con servicios. Y los servicios hay gente que dice que no se le puede dar de todo a todos para resolver el problema de la caja. Entonces yo les he planteado, si no se lo damos a todos, ¿a quiénes excluimos? Y si no les damos todo,
¿Qué es lo que no les damos? Entonces no vamos a dar trasplantes de corazón o de hígado. Concreten. ¿Qué quiere decir eso? Que no le demos todo a todos. Resulta que la caja le da todo a todos. Porque así es el extraordinario modelo que tenemos. Obviamente habrán siempre limitaciones y quejas, etcétera, pero en general, un trabajador, por ejemplo, los obreros de Santa Cruz, de Guanacaste, están recibiendo hemodiálisis en sus casas. Y son obreros de la caña. Eso cuesta una cantidad importante de dinero. Si le dijéramos, no te los damos, esa gente estaría muerta, porque la mayoría requiere un trasplante de riñón para resolver sus problemas de vida. Y muchachos de 20 a 30 y pico de años, como usted están oyendo. Entonces, bueno, se disparan los gastos y caen los ingresos por la pandemia. Pero además hay otro efecto. Para atender la pandemia se han tenido que suspender muchos tratamientos y procedimientos, incluso quirúrgicos, digamos, son urgentes, ¿verdad? Se han tenido que suspender por dos razones. Uno, porque el personal está más concentrado en la pandemia, ¿no? Para evitar aglomeraciones en los hospitales que permitan la contaminación, porque al final los hospitales son centros peligrosos de contaminación. Y luego, bueno, se ha hecho un gran esfuerzo para hacer teleconsulta, para hacer consulta telefónica y para enviar los medicamentos, sobre todo de pacientes crónicos, a la casa, ¿verdad? Esto es un gran esfuerzo que se está haciendo, pero suponiendo, y ojalá, que superáramos la pandemia y se nos vienen las listas de espera abrumadoramente. Y habrá que ver cómo se saca esa agua del bote, porque eso es terrible y además son necesidades urgentes y apremiantes de la población. Bueno, el otro tema es que se dice, bueno, es que la caja tiene liquidez. Eso es una cosa que le he escuchado a algunos especialistas. No, hay unas reservas, pero ¿para qué son esas reservas? Hay dos componentes. Uno, para todo el programa de desarrollo de infraestructura, que implica una gran combate a la inequidad regional. Por ejemplo, el hospital de Turrialba, el hospital de Golfito, el mismo hospital de Cartago, seguir avanzando en la construcción del hospital de Punta Arenas, desarrollar 36 áreas de salud, la torre del Hospital México, la torre del Hospital de Niños, la torre del Hospital San Juan de Dios, una torre en el Hospital Calderón Guardia. Estoy planteando eso, y eso significa no la construcción solo del edificio, es el equipamiento y también la dotación del personal requerido para que eso funcione adecuadamente. Voy a poner un ejemplo de inequidad regional para que ustedes vean los retos que tiene el país. Un paciente que recibe quimioterapia en el Hospital Calderón Guardia, lo traen desde Zixaola, en Limón, en ambulancia. Dura 6 horas y dura 6 horas sentado en la sala de quimioterapia. Ya llevamos 12, 6 de regreso y 18 para un paciente con tratamiento. Bueno, entonces, perdón, se metió un micrófono ahí. Entonces vean ustedes, bueno, pero estoy hablando de Zixaola, pero traen de San Vito de Java al Hospital San Juan de Dios, o de la Cruz en Guanacaste al Hospital México. Nosotros tenemos que establecer servicios de quimioterapia en los hospitales regionales y otros servicios de hemodinamia, etcétera, en hospitales regionales. Si a mí, y voy a tocar madera porque estoy en una mesa de madera, me da un infarto aquí y me llevan en media hora al hospital de Heredia, que es donde vivo yo, puede ser que tenga un chance de sobrevivir. Pero si me dan cañas, mis posibilidades son muy remotas. Y este es un problema de inequidad regional fuerte.
no tenemos tanta inequidad social, en el sentido de que, en última instancia, bueno, tenemos al paciente de Zixabola y le damos un tratamiento de quimioterapia que por encimita cuesta solo en medicamentos 500,000 pesos. Cada sesión, sin tomar en cuenta personal, traslado, etc. Pero bueno, esas reservas están para eso, y además hay otras reservas para los compromisos laborales que tiene la institución. Hay 56,000 trabajadores, vacaciones, aguinaldo, horario escolar, ¿verdad? Que hay que ir acumulando el dinero para hacerle frente. Si en agosto, si al mes de agosto no empezamos a tener ingresos adecuados, entonces habrá que empezar a disponer de esas reservas. Y efectivamente habrá una discusión: ¿cuál hospital no construimos? ¿Qué se para? ¿Qué no se para? Y vean además con un agravante, que se lo planteamos al señor presidente de la República. Si se paran esas inversiones, y ahí no se contribuye con la reactivación económica del país. Porque esas inversiones son muy importantes para generar empleos directos y también empleos indirectos. Y para fortalecer el empleo, incluso para fortalecer los ingresos de la misma caja del seguro. Pero si no se hace eso, es un absurdo. Desde el punto de vista, en primer lugar, de la atención a la gente, y en segundo lugar, de poder impactar la reactivación económica del país. Entonces nosotros fuimos invitados por el presidente de la República, toda la junta directiva, nombramos antes una comisión de junta en la que elaboramos una propuesta para llevar al gobierno. Fuimos, le presentamos, yo les puedo socializar la presentación que se le hizo al señor presidente, hoy se le hizo la misma a la prensa, y le hicimos la propuesta. ¿En qué consistía la propuesta? Y perdonen que me meto un poquito en cuestiones económicas. Usted tiene dos opciones: política monetaria o política fiscal. La política fiscal tiene que ver con los impuestos y los gastos del Poder Ejecutivo o del gobierno, del Estado en general. Y la política monetaria tiene que ver con las facultades del Banco Central. Como ustedes saben, el Banco Central puede hacer billetes. Es muy bonito. Pone la máquina ahí. ¿Cómo los pone en circulación? Ese es un debate. Hay una tesis muy dogmática, muy neoliberal, que dice que la emisión monetaria genera inflación. Eso depende de determinadas circunstancias. No es tan automático, ¿verdad? Hay una serie de discusiones de por medio, pero es cierto, en estos momentos la inflación en Costa Rica es muy baja. Además, lo que se le propuso entonces era que el Poder Ejecutivo emitiera títulos valores a largo plazo con bajas tasas de interés, el Banco Central los comprara conforme a un flujo de caja de la institución, y nos dijeran, bueno, en ese arreglo de pago negociamos y vamos a ir entregando tanto por mes. No es que nos iban a dar, como ha dicho el ministro, 1.900.000, que es lo que asciende la deuda del gobierno. Entonces, si nos entregaran mañana, si se vuelve loco el ministro y llegan mañana a la caja y se tomen, aquí tienen los billetes de 1.900.000, nos ponen un problema en la caja. Hay que salir corriendo a comprar bonos para tener esa plata en títulos. ¿Cómo hacemos para tener eso ahí debajo del colchón? Entonces lo que se propuso es, bueno, el Poder Ejecutivo emite, hay una ley que le permite al Banco Central comprar títulos valores del Poder Ejecutivo, permite al Banco Central, es una reforma legal reciente. El Banco Central va comprando esos títulos, reitero, conforme a una planificación de flujo de caja, valga la redundancia, de la caja, y ahí entonces ya podemos empezar a hablar de un arreglo de la deuda. Eso fue así. Quiero subrayar, y cuando el señor ministro tomó la palabra dijo, no se puede hacer nada.
y el presidente del Banco Central dijo, no se puede hacer nada. Quiero confesarles, dentro de este ambiente de franqueza, en ese momento, como diría Cervantes, monté en cólera, que así se llamaba su caballo, y estaba dispuesto a ir a un ataque muy fuerte, pero el presidente de la República bajó los ánimos y dijo, estaba comprometido con el fortalecimiento de la caja, y hizo una aseveración que se las completo, porque dijo, cuando uno empieza a discutir con los técnicos siempre dicen que no, pero después se pueden encontrar soluciones. Y propuso la creación de una comisión mixta, ministerio, gobierno, tipo económico, para discutir esas posibles soluciones. Yo ahí me hizo bajar un poco el tono, sin embargo, fui bastante enfático de que el ministro estaba obligado a buscar soluciones, para eso es el ministro. Que no puede decir que no. Yo se le dije, no se dieron cuenta, bueno, una expresión que mejor no me echen al agua de quién la dijo para evitar perspicacias, pero yo dije, vean, seamos realistas, exijamos lo imposible. Usted no me puede decir que es imposible. Aquí estamos en una situación extraordinaria, hay que buscar soluciones extraordinarias. Si esta política monetaria, reitero, que se está utilizando en todo el mundo, no le satisface, ¿qué nos plantea? Ustedes no pueden decir que nada. Bueno, ahí tomé la determinación de abrir la discusión a toda la población, porque yo considero que esta es una discusión que no se puede quedar encerrada entre cuatro paredes. Esta es una discusión que debe interesarnos a todos y a todas, y por eso fue que posteé lo que posteé en Facebook y se armó el pleito que se ha armado en estos momentos. Yo tengo otra visión de por qué hay que hacer estas discusiones públicas, pero ya he hablado mucho. Así que si hay preguntas, con mucho gusto podré hacer el esfuerzo de atenderlas. Yo quería hacer tal vez un comentario y también, pues, tal vez una pregunta para Mario. Y yo principalmente, pues, siempre he sentido que la posición de este gobierno ha sido bastante, vamos a ver, delante de cámaras, pues, se percibe cierta cosa, pero las decisiones que se toman, pues, son otras, ¿verdad? Entonces, lo que usted mencionaba sobre el contexto en la reunión, ¿verdad? Donde el ministro y el presidente, pues, da esa negativa, ¿verdad? El presidente del Banco Central. Y luego el presidente de la República, pues, trata como de calmar los ánimos, ¿verdad? Es sincera realmente la posición del presidente. Yo en mis adentros no le creo, la verdad. Creo que es una posición más allá que busca, pues, en dado caso, eso, calmar los ánimos en un contexto en el que sabemos que la caja ha logrado logros muy importantes y que está demostrando que siendo nosotros un país pequeño, frente o en comparación con países los consideramos potencias, como es el caso de Estados Unidos, evidentemente hemos sido victoriosos y hemos demostrado que la institucionalidad de la caja es necesaria, vital. Incluso se demuestra que ha logrado salvar vidas, ¿verdad? Y el número de muertos, pues, es inferior, ¿verdad? En fin, o sea, yo lo que digo es que todo eso puede generar que ante posiciones como la del ministro y posiciones como la del presidente, ya se ha evidenciado, genere todo un contexto negativo, ¿verdad?, en contra de la ya de por sí imagen del presidente de la República.
Entonces, no sé si me voy a entender. Lo que yo quiero saber es si realmente usted ve que sea una posición honesta del presidente de la República o más bien iba dirigida a eso, nada más a calmar los ánimos, salgamos de aquí, dejemos que esto se calme, sigamos con lo nuestro y demás. Y a ver qué pasa, ¿verdad? Porque no veo realmente una posición honesta del presidente. Veo más bien que lo que busca, pues con ese equipo de asesores impuestos básicamente por la CAE, pues pareciera que todo va encaminado a que la caja como tal se vaya privatizando, como ya lo ha venido haciendo desde hace muchos años. El audio, don Mario. Perdón. Pero no es nada fácil, ¿verdad? Yo no sé si lo comprometo. No, porque me compromete. Es porque yo tengo algunos años, poquitos, porque no soy tan viejo. Piensen ustedes. Como Panga. Como Panga. Yo tengo, digamos, el accionar de la política es muy difícil, ¿verdad? Y a veces es difícil moverse. Yo me he enfrentado a decisiones donde después he sido criticado, pero resulta que en un momento dado uno analiza cuál es el mal menor, cómo puede hacer para lograr un poquito, un pellizquito, ¿verdad? Avanzar algunas tesis. Por ejemplo, era mi experiencia en el Parlamento y también en la Junta Directiva de la Caja. A veces cómo logra uno que algo no sea tan malo como iba a ser, ¿verdad? Y eso a veces cuesta de transmitirlo. Esto lo digo en términos generales. Obviamente, los antecedentes del gobierno siembran muchas dudas, ¿verdad? La alianza que hizo con la Unidad Social Cristiana, con Rodolfo Pisa, los proyectos de ley que han pasado, la regla fiscal, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Yo he sostenido que la regla fiscal es una aberración desde el punto de vista económico. Incluso tuve la discusión con el actual ministro de Hacienda y tengo argumentos para decir por qué. Pero bueno, vamos a ver. El presidente llegó, efectivamente, después de que el presidente ejecutivo del Banco Central y el ministro tuvieron una posición tan tajante y tal vez con una mayor habilidad política, plantea una cosa. Yo creí y no creí. Difícil de entender. El presidente se comprometió a que le va a entregar a la caja en un próximo presupuesto y dijo, lo firmé con un pelo de mi bigote, 33,000 millones, que es lo que costó la reducción de la base mínima contributiva. Vamos a ver. Él dijo, con el pelo de un bigote yo me comprometí a eso, como decían los viejillos de antes. Ahora, creí que habría un espacio, pero pensé en la duda que habría que convertir a la comunidad en una parte en ese debate. Por eso busqué, di la información, ¿verdad? Para que la gente sepa qué es lo que está pasando y ojalá que haya una organización, que podamos estructurar una organización popular fuerte. Yo estoy trabajando con algunos colegas en discutir propuestas que se puedan llevar a la mesa de diálogo. Les informo que la Junta Directiva integró la comisión con don Román Macaya, doña Fabiola Barca, don Bernal Aragón, don José Luis Noría y conmigo. Yo quedé en la comisión, es más, yo pedí estar en la comisión porque había alguna gente que no quería, pero ahí estoy. Entonces, ahora vamos a ver, usted abrió una negociación, yo recuerdo bien la lucha del Congo Alice, donde tuve un papel importante ahí en esa discusión, y vean, el pueblo en la calle lo que logró fue virtualmente un golpe de estado técnico, porque en el Tribunal Supremo de Elecciones se reunió los jefes de fracción,
ministros, presididos por doña Sandra Pris, que era la defensora de los habitantes en ese momento, dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles, y ahí se firmó un acta donde los jefes de fracción se comprometían a votar el proyecto del combo en segundo debate y rechazarlo. Y alguna gente dudaba de eso, incluso, y resulta que se firmó, pues el pueblo estaba en la calle. ¿Y qué pasó? Se sometió segundo debate y se rechazó el proyecto del combo. Después nos lo metieron a través del Tratado de Libre Comercio, otra jugada terrible, pero esa parte, ahora yo digo, sí, creo que esta es una tarea que les voy a proponer. Tenemos que crear comités de defensa de la caja en todo el país, virtuales, 2, 3, el hermano, la hermana, el hijo, los de transporte, los de Tres Ríos, los de crear esos comités, porque cuando salgamos de la pandemia, estos comités de defensa de la caja tienen que poner a este pueblo en la calle, con los trabajadores de la caja en la vanguardia. Y creo que los sindicatos, ya no sé si ustedes vieron, la Unión Médica sacó un pronunciamiento muy fuerte, UNDECA sacó un pronunciamiento, Ciprosimeca sacó un pronunciamiento, varios sindicatos ya de los trabajadores de la caja, porque es absurdo que efectivamente, como dice el compañero, en estos momentos se le apriete el cuello a la caja y a sus trabajadores. Esa es mi visión, esa es mi visión. No podremos decir, mire, rechazamos el diálogo ya, porque yo les digo, bueno, dígame la otra opción. Si en estos momentos pudiéramos decir, lanzamos a la gente a la calle y ya nos olvidamos, podríamos pensarlo. En estos momentos hay que estar ahí incluso para recoger información, y mi papel es recoger esa información y socializarla para que los costarricenses podamos tomar partido en este debate y ojalá y organizarnos para hacer posible que fortalezcamos y defendemos la caja. No sé si abusé de nuevo de la palabra. No, para nada, más bien sí, yo creo que ese papel es sumamente necesario, ¿verdad? Un tema de transparencia que pareciera que no tenemos, ¿verdad? Por eso le digo, o sea, yo sinceramente, uno huele cuáles son los motivos o cuáles son las ideas que tiene el gobierno, uno los huele, ¿verdad? Sí, no, y está, por decirlo así, porque se logra evidenciar demasiado, pero a veces cierta información pues no se socializa. Si no se socializa, entonces la gente a veces, o ciertos grupos, no nos damos cuenta y eso no genera ningún tipo de reacción a nivel social. Y eso es importantísimo porque entonces la gente está viva y sabe que existen ciertas intenciones por parte de un gobierno que podrían generar un impacto negativo, ¿verdad?, a la caja. Eso lo sabíamos, sin o con pandemia se venía dando y lo iban a desarrollar de alguna u otra forma, pero sí es importante tener una persona realmente que logre socializar ese tipo de cosas y que de alguna u otra forma sea transparente. Después vamos a desarrollar algunas ideas sobre este tema, pero para no, porque hay alguna otra pregunta, podemos... no sé si Mailing tiene... Mailing, ¿hay más preguntas o no? Mailing ni café. Antes que nada... El café se lo quedamos debiendo, Mario. Virtual. Hernando, el compañero, adelante. No, que le quería dar la bienvenida a Elisa, que nos está acompañando ahí con Elías, que se unió hace poquito al programa, entonces creo que es un gran aporte para estar aquí con don Mario. Sí, Elisa me dice que quiere hacer una pregunta. Ella en algún momento... Elisa, yo soy soltero y sin compromiso. Aquí está mi esposo, ¿ya? En algún momento estuve desarrollando un trabajo de una tesis bastante interesante sobre el tema de privatización de algunos recursos, de servicios, perdón. Y entonces por aquí nos quiso pues acompañar, tal vez como para aportar. No habíamos hablado usted y yo alguna vez. ¿Verdad que a dónde era? En San Ramón, güey.
No lo oigo, hay que apagar un micrófono. ¿A dónde era? Ahora sí. Tuvimos el honor de tener el asesoramiento de Omar en el proceso de la tesis. Era el fortalecimiento de la caja, pero lo analizábamos con el incremento del sector privado y era un análisis del caso del Hospital de Grecia. Ah, sí, recuerdo que creo que en algún momento tuvimos una reunión con un grupo de compañeras. Sí, por ahí estuvimos. Sí, tengo una memoria usual. Ajá. Grecia exige un nuevo hospital. Muy bien, Manga, muy bien. Nosotros analizábamos en ese trabajo final de graduación el debilitamiento de la caja por un lado y el incremento del sector privado de la salud por otro, ¿verdad? Y entendíamos que el proceso de debilitamiento de la caja que viene desde los años 80 era precisamente era precisamente porque el libre mercado incluso incluyó a la Caja Costarricense de Seguro Social e instituciones públicas a competir por un mercado de servicios, ¿verdad? Donde la Caja también tenía que competir por otras clínicas privadas que también venían a ofrecer servicios. Y en el hospital, en el caso del Cantón de Grecia, lo que analizábamos era que en el momento en que el Hospital de Grecia empieza a debilitarse, empiezan a aparecer pequeñas clínicas privadas y consultorios privados y exactamente brindaban los mismos servicios que estaban saturados en el Hospital de Grecia. Entonces analizamos que había un sector que se estaba siendo beneficiado por un debilitamiento. Entonces quería como preguntarle esto a Mario. Ahora que estamos viendo todo esto y que eso fue ya hace algunos años, ¿considera usted que hay intereses de por medio y que se están viendo beneficiados por este debilitamiento y las ganas de achicar aún más una institución tan importante y esencial para el país? Es una pregunta muy importante. Yo entré a trabajar al ICE, creo que en el año 70. Y ahí trabajaba muy cercano al gerente general del ICE. Y estudiando papeles con él, incluso el gerente Rodrigo Suárez Mejido, me lo menciono, ya es una persona fallecida, me explicó cómo el Banco Mundial quería privatizar el ICE. Y yo me fui a estudiar todos los contratos de préstamos del Banco Mundial con el ICE y constaté que lo que el gerente me decía tenía razón. Y ahí tomé la opción de vincularme al sindicato y transformamos a ADEICE, que era una asociación de empleados del ICE, en ADEICE, Asociación Sindicatos de Empleados del ICE, y empezamos una lucha que mucha gente no creía cuando les decíamos, mire, es que quieren, en ese tiempo le llamábamos desnacionalizar el ICE, porque lo que estaba en la conciencia pública es que el ICE había sido, que la producción había sido nacionalizada. Entonces, usábamos no el término privatización, sino desnación. Y mucha gente no nos creyó. Bueno, se dieron grandes luchas. Pasaron en la Asamblea una ley que permite la generación privada de electricidad. Contraloría General de la República hace 15 días o 22 días dio un informe donde demuestra la aberración de las relaciones entre los generadores privados de electricidad y el ICE. Después vino el TLC, donde nos metieron la apertura en telecomunicaciones. Y cuando hablo de la privatización de la caja, alguna gente escéptica dice, no, hombre, ¿cómo van a hacer eso? ¿Verdad? Hay un libro de don Miguel Ángel Rodríguez que se llama El Progreso por la Libertad. Yo lo he difundido, tengo incluso presentaciones con ese texto, donde don Miguel Ángel, antes de ser presidente de la República, explica cómo privatizar la caja. Lo dice así, como una receta. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Nombró presidente ejecutivo de la caja cuando fue presidente de la República don Rodolfo Pisa. Y don Rodolfo Pisa llegó a aplicar. Les cuento una anécdota. La caja tenía el terreno para construir el Hospital de Heredia. 6 diputados, 3 de Liberación y 3 de la Unidad constituyeron una fundación
lograron que la Asamblea Legislativa pasara una ley que autorizaba a la Caja a traspasarle ese terreno a la Fundación, y la Fundación iba a traer un préstamo para construir el hospital y venderle servicios a la Caja, que es la receta de don Miguel Ángel. En el camino se dio la lucha en Combo. No sé si es eso, porque ahí ya son los historiadores los que tienen que ayudar. Algo pasó, porque la Caja le traspasó el terreno a la Fundación. La Fundación después tuvo que devolverle el terreno a la Caja y la Caja construyó ese hospital. El hospital de Alajuela lo construyeron sin lavandería y sin cocina. Sí. Para obligar a comprar esos servicios a empresas privadas. Incluso hace 2 o 3 años tuvimos que autorizar la compra de comida a los pacientes internados del hospital de Alajuela a empresas privadas, porque ahí había que darles de comer. Y no había forma. Bueno, ahora ya se reformuló toda la cocina y entiendo que ya la comida se está produciendo dentro del hospital. Sin embargo, la lavandería se lleva a otro lado porque no hay las condiciones. Esto lo señalo como aspectos puntuales. Pero cuando don Rodolfo fue presidente, creó la Agencia Reguladora de los Servicios de Salud. Porque iban hacia eso. Vean que las agencias reguladoras son parte estratégica del plan de privatización. La SUGEF lo que hace es regular a los bancos del Estado para que operen como bancos privados. Porque si los bancos del Estado trabajaran sin el ánimo de lucro de los bancos privados no podrían desarrollarse. Entonces obligan al Banco Nacional o al Banco de Costa Rica a tener utilidades en las mismas no formas que un banco privado. Es privatizar una institución estatal cambiando. Porque el objetivo de la nacionalización de los depósitos bancarios, eso que se llama nacionalización de los bancos, la idea es que los bancos pudieran correr más riesgo por apoyar al pequeño productor, al empresario nacional, etcétera, sin estar preocupado con una tasa de ganancia de mercado. Bueno, ahora no pueden. Porque su jefe obliga a que se comporte garantizando la competencia del mercado financiero, es decir, en las condiciones que establecen los bancos privados. Es más, las agencias reguladoras son un monstruo en cantidad de recursos que les han dado. Ahora yo estoy estudiando eso con algunos colegas para pedir que muchos de los recursos de millones de dólares de agencias reguladoras se les reduzcan y se pasen a la caja. Ya les hago el adelanto, porque eso es una de las iniciativas que estoy pensando, con el apoyo de algunas de gente que conoce esto. Pero es cierto. Es decir, vamos a ver, el problema es este. Si usted se sube, si hacemos un ejercicio mental para ver la sociedad costarricense desde arriba, imaginémonos, estamos viendo para abajo, y ahí está la gente. Bueno, ahora no, todo el mundo encerrado, pero si no estuviera encerrado, lo que es una mejenga. Usted patea la bola para allá, los trabajadores para allá, los pequeños productores para allá, esto para allá, y cualquiera observador no avesado dice, mira, eso es una mejenga, nadie sabe por dónde va. Pero si usted ve detenidamente el aspecto, verá que hay una ruta, hay una dirección. Es decir, hay una estrategia. Y esa estrategia no es que la UCAEP o los sectores neoliberales apliquen hablan en línea recta, no, hacen recovecos y a veces se pueden devolver, pero ellos saben por dónde van. ¿Cuál es la diferencia con el movimiento popular? Donde incluyo el movimiento sindical, comunal, etcétera. No tenemos una estrategia. Además, los que tienen una estrategia están unidos alrededor de esa estrategia. Nosotros no tenemos una estrategia, estamos divididos. Además nos dividen también. Eso es importante. Nos dividen. Entonces, ahí hay un problema regular. Yo insisto que quieren privatizar la caja.
Ahora hay resistencia popular y en este momento, por eso hablé y dije, porque si la caja la llevan a una situación financieramente insostenible, ¿qué favorece? Que sobren por supuesto sectores sociales de mayores recursos digan que se van al sector privado. Y también, ¿verdad? perdón, don Mario. Y también otra forma de privatización. A veces pensamos que esa palabra es como de que la caja ya no exista, pero se puede dar una privatización hacia adentro y que no se ve como la prestación de servicios a terceros, ¿verdad? Que son funciones. Perdone que ya voy a ir avanzando porque veo a Amazing nervioso. Oiga ustedes, hay un reglamento que regula la contratación de servicios a terceros. Curiosamente, ese reglamento lo probó Rodolfo Pizarro Rocafort. ¿Por qué? Porque cuando desconcentraron hospitales, que fue el primer paso que dio Rodolfo Pizarro para ir ejecutando la receta de don Miguel Ángel, el director del hospital, de los hospitales, podían contratar y comprar servicios. Entonces estableció un reglamento y dice, bueno, para comprar servicios médicos especializados, se tiene que demostrar que el hospital no los puede prestar, o lo que es inviable, dos, que es necesario ese servicio, y tres, que no es negligencia del hospital no poder prestar esos servicios especializados. Luego han ampliado el margen de acción de este reglamento y han empezado a comprar servicios no especializados, como son los EBAIS. No se mantiene el tema de que para comprar servicios como los EBAIS tiene que demostrarse la inviabilidad. Hay que hacer una reforma del reglamento para quitar la palabra inviabilidad y sustituirla por la palabra conveniencia. Ok. Entonces, bueno, yo di una pelea y no les voy a contar íngules porque eso es parte de la política. Negocié un mal menor y logré que el reglamento se mantenga como está y se patee para adelante. No quiere decir que no siguen los intereses de cambiar ese reglamento, pero eso que lo querían hacer el mes pasado, además se nos vino afortunadamente lo de la pandemia y se perdieron muchas cosas, pero yo logré que el reglamento por lo menos se mantenga en stand-by, es decir, no podemos bajar la guardia, eso se va a venir. Pero bueno, eso es para, digamos, efectivamente la tercerización es una cosa terrible porque están tercerizados los guardas, están tercerizados el aseo, ¿verdad? Dicen que no es personal, personal esencial. Yo llego a un hospital y veo el papel de un guarda o el personal de aseo. Bueno, están tercerizados muchos trabajadores que manejan los archivos de la caja. Es lo terrible. Situación delicada. Voy a tomar a Randall de ejemplo. Randall, yo lo contrato a usted para que usted contrate a Elías, para que Elías trabaje conmigo como director del hospital y maneja archivos. Yo instruyo a Elías, le hago el horario, lo controlo, y cuando le voy a pagar el salario, se lo pago a Randall, para que Randall se lo pague a Elías. Una barbaridad, y eso existe acá. Entonces, con esto les digo, efectivamente, hay gente afuera que quiere hacerse el negocio, pero hay gente adentro ideológica, o quién sabe, y cosas más pragmáticas, están interesados también en que esto camine por otra vía. No sé, maybe. Tengo un comentario de Vinicio. Menciona, sabemos que la presencia del ministro y el presidente del Banco Central tienen una tarea asignada de sus anteriores patronos. Eso significa que tenemos los enemigos sentados en la misma mesa, pero fue suficiente el informe que don Mario dio la noche del miércoles para ver una gran participación de los ciudadanos. En resumen, las dos costarricenses defienden a la caja y están enojados
por esa actitud en defensa de nuestra institución. La caja es del pueblo, menciona Vinicio, muy acertado. También tenemos varios saludos vamos a ver, vieron, vamos a ver, Hugo Solano nos saluda a don Mario, dice que es un excelente trabajo el que hace como representante del pueblo en esa junta directiva. Mencionamos también se me perdió, a Renzo, que no lo podemos ver el día de hoy. Renzo es nuestro compañero de cabina en Radio 16. Bueno, Renzo no lo tenemos aquí cerquita, pero nos está ayudando con la transmisión desde Radio 16 también, entonces un saludo para Renzo. César Rojas, también Rafael Barrantes, Angelina Sandoval Dinarte, también nos saluda a don Mario, así que ahí están participando las personas con nosotros y están atentas al programa. ¿Alguna pregunta? No sé si Panguita tenía alguna por ahí. No son preguntas, sino comentarios que perfecto, adelante. Hace tiempo definitivamente los vengo acuñando. Bueno, primero que todo, el agradecimiento de todo corazón a don Mario por esa maravillosísima explicación que con todas sus capacidades nos ha dado, y además con conocimiento profundísimo de causa, ¿verdad? Como sabemos, por su historial personal entregado totalmente a las luchas a favor del pueblo y por el pueblo, pues tiene toda la autoridad académica, docente y obviamente moral, ¿verdad?, para explicar todo lo que he explicado tan claramente y contundentemente. Ahora bien, yo quiero hacer un comentario. Aumenteme el sueldo. Posiblemente te debemos recordar cuando nos hiciste el grandísimo favor de asesorarnos en la convención colectiva. Justamente ayer recordé que en plena negociación de la convención colectiva de la Universidad de Costa Rica estábamos la tarde del terremoto de Limón. En la rectoría, un susto terrible definitivamente, pero gracias a asesores como Mario, aquel otro señor matemático, no recuerdo cómo se llamaba o se llama, en fin. Chico Ramírez. Francisco Ramírez, definitivamente, doctor Ramírez. A nuestro querido Bernardo, ¿recuerdas el asesor jurídico? Chinchilla, ¿verdad? En fin, bueno, la situación fue un éxito a pesar de todo un montón de problemas que se vivieron antes de firmar la convención colectiva. Pero bueno, eso fue una digresión. Venimos entonces denunciando todo lo que don Mario dice, de alguna manera, obviamente, no con la especificidad que lo hace don Mario ni con la calidad, pero venimos denunciando que hay un proceso más o menos convencionalmente, pongámoslo, con el gobierno de Luis Alberto Monge, que es precisamente, don Mario decía, cambio de Daniel Oduber a lo demás, ¿verdad? Y yo tengo un montón de reservas en contra de Daniel Oduber, ¿verdad? En lo personal, yo soy muy sincero, no era santo de mi devoción, y mejor dicho, no lo soportaba, ¿verdad? Pero bueno, a partir de Luis Alberto Monge, como el PAE 1, ¿verdad? Si mal no recuerdo, empezó todo el proceso de cambio del Estado, o convencionalmente, ¿verdad? Obviamente los historiadores tienen la última palabra al respecto, pero el cambio del estado de bienestar al estado capitalista neoliberal, al término de este sistema capitalista neoliberal, yo le agrego siempre homicida y ecocida. Así de sencillo. ¿Qué significa? Que mata a la humanidad porque usa a la humanidad, y esto lo he dicho todas las noches que hemos tenido el programa. El sistema vigente, el que está vigente en Costa Rica también, ¿verdad? Que por cierto está inspirado en Donald Trump en estos momentos, ¿verdad? Creerle a Alvarado Quesada es como creerle a Donald Trump. Así es que muy vivo, Mario, ¿verdad? Donald Trump dice A y hay que creerle Z, obviamente, ¿no? Y esos tipos son así infumables, como decía un comentarista deportivo, ¿verdad? En un momento. Entonces, a partir de Luis Alberto empieza todo el proceso de conversión del país o del sistema vigente en Costa Rica en descaradamente capitalista neoliberal. Y en los últimos tiempos, ni para qué, se han privatizado montones. Incluso
la creación del famoso PAC, que fue una creación in vitro en Liberación Nacional, ¿verdad? Y recordemos de dónde salieron las principales figuras del PAC, ¿verdad? En aquel momento, ¿no? Otón Solís, por decir algo, ¿verdad? La creación del PAC fue para evitar que la gente votara por las izquierdas. Entonces, sacamos una alternativa reformista, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, para desmovilizar definitivamente a nuestro pueblo, Roberto Caldera no parece el pueblo PAC, ¿verdad? El pueblo al que yo respeto muchísimo, honestamente votó por el PAC para que hubiesen cambios, lo ningunearon totalmente, ¿verdad? Incluso tengo testimonios de diputados que fueron del PAC, que los tienen, como dice un exdiputado, en la sala de las monturas, es decir, lo ningunearon totalmente la gente de PAC. Lo que impera en este momento es Costa Rica, desde mi punto de vista, el gobierno capitalista neoliberal más descarado, más salvaje, etc. Incluso, y que me corrija don Mario, el señor ministro de Hacienda, por favor don Mario corrígeme, lo trajeron desde Indonesia, donde estaba de delegado del Banco Mundial, ¿verdad? Para el lema del Banco Mundial es desarrollar a los pueblos, ¿verdad? En Indonesia no desarrollaron absolutamente nada. Los pueblos, zonas rurales, etcétera, siguen siendo tan pobres como. Los traen para acá para cambiarlo por la señora Aguilar, ¿verdad? Que se llamaba la antigua ministra, ¿verdad? Ya sabemos el puestazo que tiene. La señora está haciendo unos desastres terribles, capitalistas neoliberales, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, impulsar el combo fiscal es terrible, ¿verdad? Que nos metieron. Y la sacan y traen este tipo que es lo más capitalista neoliberal que hay en el mundo. Forman el equipo económico, como el señor del Banco Costa Rica o el Banco Central. Y su misión es definitivamente privatizarlo todo, ¿no? Y cuando me refiero a todo esto, él hice todo lo que aún queda por ahí, ¿verdad? Él hice, obviamente, de acuerdo con el que han tenido, obviamente, las universidades, indudablemente la caja, ¿verdad? Que es la joya de la corona, definitivamente. Entonces, privatizarlo todo. Y el presidente de la República juega entonces el papelito de contrapeso. Esto que Mario señalaba de que se me recordaba la famosa teoría del leño y de la zanahoria, ¿verdad? Entonces, tiene el equipo económico, dice un montón de dicta definitivamente, que por cierto son voceros, el equipo económico, ¿verdad? Son voceros de UCAEP, dígase, los más ricos, junto con la AmCham, ¿verdad? La Cámara Americana de TICA, ¿verdad? De Comercio. Entonces, son voceros del capital tico, ¿verdad? Más el capital transnacional, ¿verdad? Entonces, digamos que el equipo económico, el gobierno de Costa Rica es un instrumento en manos de los grandes ricos ticos y los grandes ricos transnacionales que hacen negocios de acá. Y entonces, ellos le dictan al gobierno de la República, que desgraciadamente es la tormenta perfecta del gobierno que tenemos en este momento. Los tres poderes están en manos de ellos. Nunca hemos tenido una asamblea legislativa más títere definitivamente que la que tenemos ahora. Eso, estoy plenamente seguro de que el plan fiscal nunca lo estudiaron, nunca se vieron que lo estaban aprobando, tal extremo que en este momento nadie sabe cómo se aplica esa carajada. Y si uno le pregunta a un diputado, ellos definitivamente no, sencillamente se lo ordenaron, apruébenlo y lo aprobaron, ¿verdad? Cuando, como lo hemos comentado en muchas ocasiones, los maestros estaban presentando un plan alternativo que desde mi punto de vista era mejor que el que está ahora, ¿verdad? A los maestros los ningunearon totalmente, ¿verdad? Los pusieron a negociar con gente de tercera categoría, ¿verdad? Los ningunearon totalmente y pusieron sus familias. Bien, concretamente en este momento en la caja lo que quieren, repito, es privatizar la rajatabla. Entonces, viene el equipo económico, lanza la tesis de no hay plata, no hay plata, no hay plata. Entonces el presidente dice, bueno, pero vamos a temperar un poco el asunto, ¿verdad? Y entonces, Mario, yo sé que lo hace muy buena fe, ¿verdad? Dice, pues hay que ser diplomático, etcétera, etcétera. Pero mucho cuidado, definitivamente, porque la cosa no va por ahí. Entonces, la cosa es a rajatabla. Si hay un gobierno que en este momento está dispuesto a hacer la tarea que le ordena el gobierno neoliberal mundial, es este gobierno que tenemos en este momento. De feria, ya sabemos que antes de la pandemia la situación
pueblo costarricense era terrible, ¿no? Aumento de la pobreza y aumento del trabajo informal. Y esto para la caja es mortal. Ya venían debilitando la caja. Y ahora entonces aprovechan esa coyuntura para golpear a la caja al máximo, ¿verdad? Debilitarla totalmente, siendo la caja la que ha defendido al pueblo costarricense de la pandemia. Si no estuviese la caja, viendo a lo ha dicho don Mario, estaríamos muriéndonos como en Ecuador definitivamente. Por esto que es muy significativo, en los gobiernos donde impera el capitalismo neoliberal es donde más mortandad hay en estos momentos en el mundo, ¿verdad? En Estados Unidos, que es la meca, ¿verdad?, del capitalismo neoliberal, ve la mortandad que hay. Incluso el loco presidente dice que no hay problema. Y ahí está leyendo unas declaraciones de la gobernadora de Las Vegas que ofrece al pueblo de Las Vegas, ¿verdad?, como conejillo de indias, así descaradamente, ¿verdad? Entonces va a abrir todos los casinos, así de esta, ¿verdad? Y que se muere, que se muere. Y vamos a ver cuál de las dos tesis vale. Si la tesis del quédate en casa o la tesis de métete al casino, ¿verdad? Ahí te desplumamos y te mueres, ¿verdad? Vamos a ver cuál de los dos grupos soporta mejor el asunto, cuál queda vivo y cuál no queda vivo. Y el descaro total. Repito, los gobiernos donde impera el capitalismo neoliberal es donde peor se da la pandemia. Estados Unidos, Ecuador con la traición de Lenín Moreno, Brasil con el loco Bolsonaro, que es una mal copia de Trump, Chile con Piñera, la verdad que no me está viendo que pueda haber, Francia, España, Italia, etc. Bien, ahora, el pueblo, por dicha, hemos empezado a despertar, ¿verdad? Hemos empezado a despertar. Yo siempre digo que hace falta que el pueblo despierte, se una, se informe, estudie, se organice, se movilice, se convierte en poder popular. El poder popular entonces empieza a defender que el estado de bienestar tome las riendas del país en una democracia. No debe hacer definitivamente. Recordemos la famosa democracia participativa del artículo 9 de la Constitución Política de la vigente, donde el pueblo está en primer lugar, ¿verdad? El gobierno lo ejerce el pueblo, lean por favor el artículo 9, ¿verdad? El gobierno lo ejerce el pueblo y tres poderes. El pueblo está por encima de todos los poderes. En este momento, quien está por encima de esos dedicando la unidad sindical desde aquellos tiempos allá en la unidad sindical, la unidad de las organizaciones populares. ¿Qué está pasando con las asociaciones de desarrollo? ¿Cómo va a ser posible que las asociaciones de desarrollo no digan ni pido en este momento, ¿no? ¿Cómo es posible que los mismos sindicatos estén totalmente, perdonen el término que voy a usar, tanto castizo, acojonados totalmente, ¿verdad? No hay manera, nada dicen definitivamente. Los sindicatos de la caja, miren, dan lástima definitivamente, ¿no? Nada, da la impresión muy bien de que se acomodaron muy bien, ¿verdad? Ahí en la caja. Bueno, y los sindicatos en general, totalmente muertos. Los partidos políticos, por favor, el Frente Amplio, ¿verdad? Y esto lo comentaba, si mal no recuerdo, en la mañana con Meli. El Frente Amplio, que en ese momento tendría la gran oportunidad de convertirse en el polo aglutinador de un montón de fuerzas, pactó con el gobierno de la República que está ahí metido, ¿verdad? Bueno, pues entonces, perfecto, si ellos no lo quieren hacer, hagámoslo como pueblo. Entonces, ante bueno, en eso coincido totalmente con Mario, organicémonos como pueblo. Y perfecto lo que decía Mario, organizar en todos los cantones, cabeceras de cantones, grupos de análisis, de estudio, de organización, de movilización, de lucha, ¿verdad? ¡Qué coincidencia! Y aquí los compañeros del grupo Alternativas no me dejan mentir. Hemos estado haciendo contactos inicio Naranjo, ¿verdad? Hemos estado haciendo contactos en este momento con gente de San Ramón, Osvaldo Montero, gente de Palmares, la familia Sacón Rodríguez, Sacón Rojas, Sacón, etc. Con gente en, ¿cómo se llama? En Guasmo, ahí está, ¿cómo se llama nuestro querido amigo, el Mailing, ¿verdad? Y con gente
obviamente incluso estamos tratando de gente de Atenas, etc., y obviamente aquí en Grecia, de constituirnos en grupos de estudio para que, caramba, analicemos la situación, eso, lo que está pasando en este momento, y pensemos un poquitito en qué hacer post-pandemia, porque no podemos permitir que el proyecto de este capitalismo neoliberal siga avanzando, porque efectivamente lo está haciendo. Entonces organicémonos. Recordemos, y con eso termino, que el pueblo costarricense es el dueño del país. El pueblo trabajador, honesto, incapaz de explotar a nadie, es el que ha construido Costa Rica históricamente. Recordemos la tesis aquella de Samuel Stoner, ¿recuerdan? La dinastía de los conquistadores, si mal no recuerdo se llamaba, ¿no? La tesis así grandota, que por cierto se le comió el comején, ¿verdad? Él y esos testigos, si mal no recuerdo. El librote ese grandote, ¿verdad? Esa historia del comején es muy particular. Entonces, ese librote así grandote de 500 páginas nos explicaba cómo después, incluso desde la colonia, una argolla ha tenido el poder en Costa Rica. Y esa argolla la rastreó Samuel Stone, ¿verdad? Vía cafetaleros, es la que ha tenido el poder en Costa Rica. En Costa Rica nunca ha habido democracia. Ha habido plutocracia, aristocracia, y ahora cleptocracia, el gobierno de los ladrones, ¿no? El pueblo, que es el que ha trabajado en las fincas capitaleras, en las fincas ganaderas, en la tragedia que estaba contando don Mario, de las fincas cañeras en Guanacaste, que es terrible, ni en la peor edad media se ven las situaciones, porque en la edad media el señor feudal protegía a sus, bueno, y en la época de la esclavitud, un esclavo valía muchísima plata, ¿verdad? Entonces el amo lo protegía, efectivamente. No, en ese momento, en Guanacaste, el trabajador vale un carajo, ¿verdad? Además, si se muere, hay 400 nicas peleando en el mismo puesto, ¿verdad? Y además ya ahora tico, efectivamente, ¿no? En fin, ese pueblo que es el que ha trabajado todo el tiempo y el que ha construido esta Costa Rica históricamente y que en ese momento la mantiene y que la mantendrá siempre, es el que por derecho propio tiene el poder. ¿Por qué no nos organizamos para exigir ese poder? ¿Por qué no nos convertimos en poder popular? Porque si no nos organizamos ahora, nos quedamos sin nada. Y la caja la privatizan porque sí. Bien lo señalaba la tesis de la compañera Elisa, ¿verdad? Como en Grecia el asunto ha sido descarado, como en todo el resto del país. Y sencillamente han ido desde dentro una quinta columna en la caja, debilitando servicios, y automáticamente aparecen unos privados sabiendo, ¿a quién pertenece la clínica bíblica, ¿verdad? ¿A quién pertenece el CIMA? ¿A quién pertenece? Despertemos. Informémonos, estudiemos, unámonos, organizémonos, empoderémonos, eso es lo que se llama poder popular. Empoderémonos, movilicémonos, constituyamos en poder popular y defendamos el país y rescatémoslo. Después de la pandemia no podemos seguir igual, y en este momento tampoco. La pandemia les cae al puro pelo para llevar adelante sus vastos proyectos de destruir todos los derechos. Miren, ¿qué ha pasado en esta pandemia en Costa Rica? Nos meto en todo el terror de la pandemia, ¿verdad? Yo soy el más viejo de todos y el más propenso a palmarme el famoso hijo, ¿verdad? En cualquier momento me agarro esa área y me paso, no hay ningún problema. Pero caramba, ¿qué ha pasado con la pandemia? La han aprovechado en la Asamblea Legislativa los 3 poderes confabulados, ¿verdad? Para volarse el derecho laboral. Y Mario, que es especialista en derecho laboral, sabe un montón de derecho laboral y sabe muy bien, bueno, además todos los que estamos acá en esta mesa saben muy bien el derecho laboral. Se lo han volado, y se lo han volado a tal extremo que en Grecia yo estaba buscando un especialista en derecho laboral y un abogado me dijo, mira, no, es que como no hay negocio en derecho laboral, no hay abogados en derecho laboral, ¿verdad? Como el Ministerio de Trabajo es el que defiende a los trabajadores, entonces el laboralista no tiene nada que hacer, me decían compañeros, ¿no? Bueno, entonces han destruido las leyes, a tal extremo, por ejemplo, de que le permitieron a la empresa privada despedir a sus trabajadores sin ninguna responsabilidad personal. Y cuando se reabra entonces a lo mejor le damos trabajo. Pero como decía Juliana Martínez en una charla de eso, en Canal 13, resulta que los trabajadores muchas veces van a volver a la fábrica o a la empresa que ya no existe. Entonces, en síntesis, el sistema aprovechado para volarse todos los derechos laborales, para volarse los derechos humanos.
se nos van volando día a día a día. Define Costa Rica no ha existido plenamente, se nos ha ido volando día a día, ¿no? Y ahora nos están quitando así la vida, porque la caja es la vida, ¿verdad? Entonces, si no despertamos ahora, como decía un comentario un día de estos, merece que nos muramos de un ataque de caspa. Perdónenme, pero el asunto apasiona y hay tanto que decir, ¿verdad? Y así soy. Gracias. Bueno, tal vez como para ir terminando, No, esto está buenísimo, esto está buenísimo. Yo sé, hay que un ataque de caspapanga es grave. Un muñero, un muñero. Bueno, no sé, agradecerle a don Mario. Don Mario tiene mucho que decir. Igual. No, claro, por supuesto. No, perdón, yo no puedo usar, como no tengo promotor, tengo que hacerme propaganda yo solo. Yo escribí un artículo que publicó Periódico Universidad Digital, que le titulé con un ánimo de molestar a alguna gente, que si la pandemia era una señal divina. Yo los invito para que lo vean y lo discutamos, porque mucho de lo que ha planteado Panda lo desarrollo. Y nada más como esto, la democracia representativa está en crisis, una decadencia acelerada. Los sectores que ejercen el poder, la respuesta que están dando es la de reprimir, pero eso no demuestra su fuerza, sino su debilidad. Están recurriendo a sustituir la legitimidad por la opresión. Vemos que, como los vietnamitas tenían un dicho muy bonito que decía, convierta su odio en energía. Ahora hay que convertir la energía en organización, pero la organización hay que actualizarla a la situación actual. Yo he planteado que un grupo como el de ustedes, por ejemplo, está muy bien, aquí tenemos un tema de comunicación, pero está el tema de estudio para alimentar la comunicación, y el tema de redes sociales, que a veces se maneja con un poco de ligereza, porque entonces es correos electrónicos y nos transmitimos por WhatsApp, pero sabemos que en el fondo del manejo de las redes sociales hay un tecnicismo más complejo. No sé si se paró el video o estamos hablando, y te veo. Entonces, digamos, la organización hay que planearla. Me gusta mucho una afirmación del Papa Francisco II, que dijo que hablamos mucho de los pobres, pero hablamos poco con los pobres. Aquí está planteándonos un reto de comunicación. Lo que hemos dicho en esta reunión, en qué grado es asimilable por determinados sectores de la población, cuál es su nivel de conciencia. Debemos partir del nivel de conciencia, cómo nos entienden, cómo los entendemos. Cuando hablamos de pobreza, hablamos de la cultura de la pobreza. Bueno, no es muy fácil decir, pero es difícil de comer. Entonces, efectivamente, una de las cosas que ha privatizado el modelo neoliberal es el concepto de ciudadanía. Está desaparecido. Somos consumidores, no somos ciudadanos. Aquella concepción que surge, incluso con la revolución capitalista, sobre todo, digamos, aunque empezó en Grecia, de ciudadanía, está totalmente degradada. La democracia representativa está en decadencia. Y comparto y le hago mucha propaganda a lo que llamo el nuevo 9 de la Constitución Política, la última reforma de la Constitución, donde se plantea que el gobierno de la República es participativo, representativo, y lo ejercen el pueblo y 3 poderes. Bueno, el reto de los costarricenses es cómo construir la democracia participativa, con qué métodos de organización, cómo podemos dar ese salto extraordinario que colocaría a Costa Rica en un nivel extraordinario
con qué nivel de pragmatismo, entendiendo también las limitaciones geopolíticas en las que nos movemos. Las lecciones de Manuel Mora y del mismo Figueres, yo creo que hay que contextualizarlas. ¿Cómo lograron en un contexto socioeconómico, geopolítico, internacional, las reformas que tenemos? Entonces hay que discutir esto. Yo sé que son temas muy polémicos, pero tenemos que, ¿verdad? Porque algunos compañeros con los que comparto me dicen, mire, es que aquí tenemos que hacer la revolución socialista. Yo digo, bueno, pongamos esto en su dimensión actual. ¿Qué es lo que usted me está planteando? Exactamente. Hoy, ahora, ¿qué es? ¿Verdad? Yo creo que eso tenemos que someterlo a una discusión porque eso define el acercamiento a determinados sectores. Hay en el libro de la historia me absolverá una lección muy buena. Cuando Fidel Castro habla del pueblo, dice, ¿y qué es el pueblo? Y empieza a caracterizarlo. Y yo creo que esa caracterización debemos hacerla. ¿Qué es el pueblo? Los pequeños y medianos comerciantes de San Ramón son pueblo o no son pueblo. El barbero, yo pensé que Panga me iba a preguntar por la dirección del barbero, pero no. Barbero de Palmares. ¿Es pueblo o no es pueblo? La señora que tiene un salón de belleza o el del bar. ¿Verdad? O sea, esa discusión, los profesores universitarios, los estudiantes, las amas de casa, ¿cómo categorizamos eso? Porque esos debates definen la estrategia de comunicación y de organización. Y cómo organizamos los recursos para que esa organización sea eficiente y eficaz. Me parece excelente la noticia de que estoy haciendo contactos y les voy a decir, y no es para tirarlos para arriba. La historia de Costa Rica, los cantones de Occidente han jugado un papel vanguardia en las transformaciones del país. Palmares, Grecia, San Ramón, es impresionante, digamos, el papel que han jugado en la historia. Y la jugaron recientemente en la lucha contra el TLC, en la lucha contra el combo del ICE, y jugaron un papel muy importante. Yo estuve en algunas actividades que ustedes organizaron. Hay que, en estos momentos, agudizar el sentido de organización. ¿Cómo podemos organizar? No se trata ahí al desboque para lograr reactivar una gran cantidad de organización popular. Vea, termino con esto para no aburrirlos. Esto obviamente abre un debate muy grande. Hago un paréntesis. Mi posición en la Junta Directiva de la Caja me prohíbe hablar de política electoral, de manera que algunos de los temas que ha tocado Frapanga no, me tengo que morder la lengua porque no puedo desarrollar, o sea, por lo menos dar un criterio. Pero sí me parece que ese debate de cómo dar el salto para tener una ciudadanía participativa, hay que darlo. Y vean, Costa Rica ha sido construida de abajo para arriba. Pregunten en su pueblo, ¿quién logró el inventado? ¿Quién logró la escuela? ¿Quién construyó la iglesia? ¿Quién? Y se darán cuenta que es la gente organizada. ¿Quién construyó el hospital? ¿Quién logró que se hiciera un debate? La gente organizada. Yo viví una experiencia lindísima siendo diputado. Don Rodrigo Carazo, presidente, me invitó a ir allá por las montañas de Talamanca y yo decidí acompañarlo. Y nos iba diciendo don Rodrigo, ya yo sé, ahora cuando lleguemos a ese pueblo nos van a decir que quieren que les hagamos la escuela. Llegamos. Lo primero que me sorprendió es que el campesino, incluso el indígena nuestro, le habla a uno viéndolo a los ojos. Ale. Perdón. Perdón. Le habla a uno viéndolo a los ojos. Yo he vivido esa experiencia en otros países y
Y la gente cuando le habla a alguien de poder hace así. No le ve los ojos. Aquí le hablan a los ojos y me llamó la atención cuando dicen presidente, al presidente de la República. Viéndolo a los ojos, ¿sí? Queremos pedirle que nos nombre un maestro, porque ya nosotros construimos la escuela. Impresionante, ¿verdad? Conmovedor. Eso es Costa Rica. Lo han ido reduciendo. La organización comunal, efectivamente, por el desarrollo habitacional se ha ido perdiendo. Las asociaciones de desarrollo están de capa caída, pero hay, por ejemplo, algo que hay que revitalizar y que yo estoy impulsando, que son las juntas de salud, que me dicen, no, es que la joven, bueno, ahí hay y está legalmente constituida. Hay que trabajar juntas de salud, asociaciones de desarrollo, comités cantonales, acercarse a las municipalidades con una visión crítica, pero vean que es un reto difícil, pero termino como me decía un profesor de matemática en la Universidad de Costa Rica. ¿Por qué vamos a hacer las cosas fáciles si podemos hacer las difíciles? Muchísimas gracias, don Mario. Yo creo que de todo lo que hemos conversado, hay algo que es importante destacar, sobre todo Mario y Panguita, que nos han contado muchísimas historias, no solo de lo que está pasando ahora, sino que nos comentan de las luchas que se han dado durante años. Nos queda más que claro que hoy esta crisis particularmente, si bien es cierto, hay que estar alerta, porque significa que posiblemente van a ir detrás de nuestras institucionalidad pública sin que nos demos cuenta, porque estamos encerrados en las casas y a veces no tenemos cómo es, esta situación nos aísla un poco. Hay que tener claro que nos demuestra esta situación que hemos estado siempre del lado correcto de la historia y que la defensa de la institucionalidad pública para la gente es esencial, y sobre todo en esta crisis, como bien lo decía Panga, los países que han privatizado todo, las disquepotencias, han demostrado que efectivamente no estaban preparadas para afrontar algo así, y que nosotros, a pesar de todos los golpes que hemos recibido, tenemos una institucionalidad que por ahora resiste. Decía don Mario que hay que estar vigilantes ante la situación de la caja y defenderla sin duda alguna, pero resiste de momento y no bajaremos la guardia, porque precisamente esta situación nos hace ver que hemos estado del lado correcto. ¿Me permite un comercial? Es un comercial. Adelante. En redes sociales, algunos compañeras y compañeros, yo entiendo, han estado insistiendo en convocar a una manifestación el 1 de mayo. Y no sé por qué, incluso en algunas redes sociales se ha publicado que yo estoy impulsando esa convocatoria. Yo quiero decir que entiendo la angustia de los compañeras y compañeros, sobre todo los que estamos acostumbrados a trabajar, a salir a la calle el 1 de mayo. Pero me da miedo que eso se interprete como una provocación de parte del movimiento sindical y que más bien se nos venga un ataque mediático muy fuerte. Yo quiero aclarar que yo no estoy convocando ni estimulando eso. Ahora me propusieron una idea, y es que salgamos en vehículos, 2 personas por vehículo, y que entonces hagamos desfiles motorizados para aquellos que tengan vehículo. Pues eso puede ser una respuesta interesante, sonando las pitoretas, etcétera. Pero la manifestación de aglomeración, además, efectivamente, puede ser peligrosa, digamos, para la transmisión de la contaminación que estamos viviendo. Entonces yo quiero aclarar eso y rogarle a las compañeras y compañeros que meditemos eso, que lo discutamos. Yo no quiero insistir o decir, mire, hay que hacer A o B. Nada más señalo que sí es peligroso que nos monten una campaña, ¿verdad?, de provocación, y desgraciadamente peor si después de una manifestación de esas, de una o de otra manera, ciertas o no, empiezan a aparecer contaminaciones atribuidas
a una congestión popular ahí, mucha gente en las calles. Entiendo, repito, entiendo. Yo también estoy angustiado, pero no sé, nada más, pues es un pensamiento, se los dejo para que ustedes mediten sobre eso. Yo quiero agregar al respecto. Perdón, Panita, y yo desgraciadamente aquí casi en línea con una entrevista que me quieren hacer, entonces casi en pocos minutos tengo que abandonar. Muy rápidamente, retomando lo que dice Mario, yo creo que más bien el 1 de mayo, yo no sé si coincide con el viernes esto del programa, pero ese 1 de mayo, que estos grupos que ya se están formando en Occidente siempre combativo, definitivamente, recordemos también la lucha por la carretera San Ramón, San José y viceversa, etcétera, que ahí es histórico en los famosos foros. Por cierto que en Grecia empezó el famoso foro griego, ¿verdad? Que en los cantones de Occidente, y ojalá que se reitere en todo el país, en todos los cantones, los grupos aprovechamos el 1 de mayo para, mediante este recurso, por ejemplo, ¿verdad? Valiosísimo, organizar foros de discusión. ¿Qué significa el 1 de mayo? Y ante todo, ¿qué papel ha jugado siempre la clase trabajadora en el mundo, ¿verdad? Recordemos el poema que es de Bertolt Brecht, ¿verdad? ¿Quién construyó Tebas, los jardines colgantes de Babilonia? ¿Fueron los emperadores? Para nada, fue el pueblo, ¿verdad? ¿Quién construyó las pirámides de Egipto? ¿Fueron los faraones, no sus maestros? No, fueron los trabajadores de los estados. ¿Quién construyó los grandes palacios griegos? En fin, ¿fueron los jefes ahí? No, fueron los trabajadores. ¿Quién construyó la iglesia? Bueno, en Roma, ¿verdad? Todo su esplendor, ¿quién lo construyó? Los emperadores romanos, para nada, esos eran zánganos, sencillamente, no fue el pueblo. ¿Quién construyó en la Edad Media las grandes catedrales? ¿Fueron los señores feudales? Para nada, fue el pueblo. ¿Quién construye en este momento el mundo, verdad? Las carreteras, las fábricas, ¿quién maneja toda la industria? ¿Quién maneja todo lo que significa vida en el planeta? Los trabajadores, las y los trabajadores. Entonces, dediquémonos este 1 de mayo a primero sobre la importancia, el significado en términos trabajador, ¿verdad? Ahora, ¿qué es pueblo? Bueno, es una buena análisis empírico que Mario propone. Analicémoslo, ¿verdad? Pero bueno, que en cada cantón, en cada comunidad, etcétera, se organizan pequeños grupitos, ¿verdad? A debatir sobre qué son los trabajadores, un papel importantísimo, cuál es el papel que debemos tener en este momento como nervio motor, perdón, que sé que llamo de pillar, como nervio motor de la, llamémoslo revolución, llamémoslo redención, para usar un término místico, ¿verdad? Redención atea, redención material, definitivamente, lo digo más bien, redención popular. ¿Cuál es el papel que debemos jugar en ese proceso de redención popular? Porque el pueblo no retoma su papel fundamental. Don Mario se está despidiendo ya, entonces no sé si le damos el espacio. Me apena, pero no, adelante. Sí, sí. No, más bien, don Mario, muchísimas gracias, de verdad. Desde el momento en que le mandé el mensaje, usted siempre estuvo anuente a participar y de verdad se lo agradecemos un montón este espacio que nos ha dado. No sé si quiere dar un cierre o algo así para despedirse. Despedirse, por lo menos. Bueno, les agradezco mucho la posibilidad, me parece genial la iniciativa de poder unirnos virtualmente, ojalá ir ampliando la base, ¿verdad? Aprovechar este desarrollo tecnológico para la organización social, y estoy a la disposición de ustedes. Y el 1 de mayo, que ya lo tenemos encima, organizan una mesa redonda, un debate, o quieren alguna otra cosa y yo puedo, pues me avisan y muchas gracias. Muchas gracias, don Mario. Muchas gracias. Les envío un abrazo a todas y a las dos, a dos que veo y a tres que y estamos en aquí la línea de pelea. Ahora tengo que
entrar a otra conversación virtual con otro grupo que me invitó. Yo solo quiero hacer una aclaración, que los sindicatos de la salud en este momento están en pie de lucha por la defensa de la caja. A partir del momento que yo tengo mucho contacto con ellos, los regaño mucho, les reclamo mucho. Con razón se activaron. No, pero cuando planteé este tema, empezaron, y precisamente ahora tengo una reunión virtual con un grupo, les estoy planteando que hay que trabajar la comunicación al interior de los trabajadores de la caja, y ojalá que en un plazo de 15 días podamos recoger 30 o 40 mil firmas de compañeras y compañeros de la caja, un documento que hay que elaborar para ir elevando el nivel de organización y de conciencia de la gente. Pero sí, ¿verdad? Como en todas las familias, hay cosas y cosas, pero digamos las organizaciones, les repito, la Unión Médica, Ciprosimeca, UNDECA, el Sindicato de Enfermería, Sindicato Auxiliares de Enfermería, hay un grupo importante, algunos se me quedan, sindicatos de farmacia, etcétera, que están reaccionando frente a este tema de defender la caja, porque ahí es fundamental. Pero eso lo señalo, digamos, sí comparto la inquietud, la división del movimiento. Ojalá que lográramos en este tema de la caja unir más voluntades, pero lo tengo que señalar porque me empecé a hacer la aclaración. Y buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Bueno, chao. Chao, muchas gracias. Bueno, ya estamos casi cerrando, ¿verdad? Nos quedan 5 minutos, ¿verdad? Sí, igual. Nos quedan 4 minutos ya. Sí. Hoy tuvimos bastante gente presenciando la transmisión del programa Alternativas a través del Facebook. Agradecerle a Renzo, ¿verdad?, que nos colaboró en todo. Y a Isaac también, que está ahí, tal vez no lo ven, pero Isaac nos ha colaborado un montón. Nos ayudó de la parte técnica un montón. Sí. Algo nuevo para nosotros y realmente esperamos que le hayan gustado al público, el que ha disfrutado, un tema bastante interesante. Entonces, poco a poco ahí vamos. Brandon. Sí. Brandon, tal vez recordarle a la gente que la otra semana pues también vamos a estar por este medio, ¿verdad? Y que probablemente el horario vaya a cambiar, que ya no va a ser de 7 a 9, sino de 6 a 8, ¿verdad? Para que tal vez por ahí ellos estén enterados y por ahí coordinar para la próxima semana. Sí, exactamente, de 6 a 8 para que nos acompañen. De verdad les agradecemos un montón que estén sintonizados y que nos hagan sus comentarios, sus sugerencias, que tengan la confianza de escribirnos a través de la página. Así que eso es para ustedes, ¿verdad? Para que disfruten bastante y sugerencias las que nos quieran dar. Así que no sé si se quieren ir despidiendo ya para ir dándole cierre al programa de hoy, 24 de abril. Muchísimas gracias, Branda. Muchísimas gracias a Isaac, a Renzo, que nos ayudaron en cabina. Muy buenas noches y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias a todas y todos, especialmente a ustedes, los jóvenes, ¿verdad? Porque yo no entiendo de esta tecnología nada, soy dinosaurio totalmente. Y de no ser por ustedes, pues no estaría aquí realmente. Muchísimas gracias. Y además, esa iniciativa casi se acaba de la manga, apareció Mario mágicamente, ¿verdad? Y nada menos y nada más que Mario, ¿verdad? Y excelente, así es que muchísimas gracias. Elías. Agradecerles de verdad a todos y a todas. Y Pan, aquí todos estamos aprendiendo. Yo creo que, como le dije antes, esta situación ha sido tal vez una oportunidad para aprender cosas nuevas. Yo creo que pues aquí tenemos otra alternativa para poder llegar a mucha gente, ¿verdad? Tanto por Facebook como por la radio. Muchas gracias, perdón, un chiquitito, muchas gracias al hermano de Branda, a Sergio, ¿verdad? Que ha sido fundamental, definitivamente, todos estos enlaces, siempre colabora con nosotros. Muchísimas gracias. Elisa. Muchas gracias a todos. Y todo lo maravilloso que está haciendo la caja ahorita no pase el olvido, como muchas cosas han pasado el olvido, que sea una memoria histórica y que nos motive a defenderla y cuidarla como se merece. Así es, muchas gracias a todos ustedes, en cabina también a Renzo, a todos los que hacen posible esta transmisión a través de Alternativas y Radio 16, así que
esperando que pasen una excelente noche y muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo viernes a las 6 p.m.